En otro orden, queremos decir que a partir de ahora, nosotros le hemos rogado a una persona que estuviera con nosotros temprano. Es juntos no, porque no trabajan en la misma dirección, pero tienen algo en común. Virgilio Almanzar es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Podíamos decir que hasta que apareció el sector que le alega que República Dominicana viola los derechos humanos con respecto a los haitianos, era el único organismo que esporádicamente hablaba de verdaderas violaciones de los derechos humanos. Y nosotros le hemos pedido a Virgilio Almanzar que regularmente esté con nosotros para hablar de una cosa tan importante y que es universal: el derecho universal de los derechos humanos y su aplicación en la República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida. Le agradezco muchísimo a Virgilio que haya aceptado venir regularmente a hablarnos de ello. Pero para ello necesariamente tenemos que pedirle que nos diga qué significan los derechos humanos en el mundo, si eso es parte de las Naciones Unidas, si su posición aquí es producto de un nombramiento, de una elección, que nos explique el mecanismo por el cual Virgilio es el presidente del Comité de los Derechos Humanos en República Dominicana y cuál es el organismo en el mundo que se encarga de tratar de hacer respetar esos derechos inalienables del hombre. Adelante, Virgilio. Bien, buenos días a todos y todas. Primero, somos nosotros que tenemos que estar agradecidos de usted por la invitación que usted nos ha hecho. Y comprometernos nosotros con usted es para nosotros de mucha valía, porque nosotros podíamos llegar en un medio de mucha credibilidad a la población para hablar de derechos humanos, un tema tan sensible. La estructura del Comité Dominicano de Derechos Humanos se define por asambleas populares, asambleas de los miembros de del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Una institución como la nuestra, que tiene comités en todos los barrios casi de la capital, en todos los pueblos del país, participa todos los meses, tiene una asamblea abierta con todos los compañeros y personas que quieran ir también para tratar los problemas, y además regularmente tiene que ir renovando, que el próximo año se va a renovar la directiva nacional con el voto de la mayoría de las personas, de los compañeros que tienen compromiso de esto. Y para nosotros es un ejercicio democrático tener una asamblea abierta todos los meses con todos los compañeros para tratar los asuntos y afinar la puntería de nuestro programa, la aplicación del programa del año, del trabajo del año. Los derechos humanos fue un gran logro de la humanidad, 1948. Después de más de 3 años de debate, terminó la Segunda Guerra Mundial y no pudo llegarse a un acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque cada sector del mundo quería imponer su modelo de sociedad. Los soviéticos por un lado, el judeo-cristianismo del occidental, el islamismo por otro, el budismo, y con sus concesiones ideológicas y políticas, sus expresiones, hasta que al final, el 10 de diciembre de 1948, se lanzó al mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para mí es el salto más grande que hay en el mundo de los derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplar de la cartilla que nosotros utilizamos para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para los cursos que se dan, los talleres que se dan en todo el país.
Entonces, nosotros insistimos en esto, porque los derechos se le violan más a los que no conocen sus derechos que el que lo conoce, porque el que lo conoce se convierte, se empodera de sus derechos y hay que pelearlo. Las Naciones Unidas son las que tienen que velar, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, velar por la garantía de los derechos humanos, pero hoy eso se ha desnaturalizado, como se ha desnaturalizado la propia Naciones Unidas. Nosotros vemos cómo un país como Israel ha sido condenado 42 veces y no se ha tomado una sola medida coercitiva contra él. Se tomó una contra Yugoslavia y la bombardearon al otro día. Libia, se tomó una medida contra Libia y fue bombardeada al otro día por Estados Unidos y su gente. Entonces Israel acaba con todo, tiene un genocidio abiertamente contra el pueblo de Palestina y no hay una sola medida coercitiva de que se pueda parar nada de esto. En el mundo hay otros problemas que la propia Naciones Unidas se hizo cómplice. La guerra de Yugoslavia, por ejemplo, fue aceptada por las Naciones Unidas cuando las Naciones Unidas, su función era evitar la guerra, era desarrollar la paz, la felicidad en la población y ser garante de que no hubiera exterminio como lo de la Segunda Guerra Mundial, de grupos enteros, como hizo Hitler y después otros en otra parte del mundo. Entonces ha habido una desnaturalización en ese sentido y hay que retomar esas fuerzas en el mundo sobre el problema que hoy hay, que es una nueva versión del fascismo en toda América Latina y en el mundo también. Expresiones también todavía que se mantienen sobre el problema del racismo y las expresiones también de que las sociedades se manifiestan sobre lo que es el machismo y otro tipo de corrientes que son dañinas al desarrollo de una sociedad, que se respeten los derechos de la gente y que aprendamos a vivir en unidad como nación y como mundo, a pesar de las diferencias. Virgilio, ¿cómo anda la República Dominicana en materia de derechos humanos? Tomando en cuenta que no solo derechos humanos es la represión policial, sino que es todo un concepto mucho más amplio. ¿Cómo andamos? Es un concepto integral, así mismo como usted dice. Yo quiero primero expresar algo que parece sencillo, pero aquí no hay libertad sindical. Que no me diga nadie que aquí hay libertad sindical. Aquí hay gremios que se han impuesto para su lucha y a veces pienso que se han pasado. Pero en términos de libertad sindical, ¿cuántos sindicatos hay independientes en este país? Los trabajadores, ¿cuántas luchas han logrado vencer en los tribunales a los empresarios? ¿Cuántos empresarios no han declarado bancarrota para no pagarle las prestaciones laborales a sus empleados? Eso es un crimen. Grandes empresarios de aquí de este país, grandes, se declaran en bancarrota y no hay nada para los trabajadores. Sin embargo, ellos se cubrieron. O sea, la ley protege siempre al poderoso, pero los trabajadores no. Y hoy quieren los empresarios también. Una de las conquistas más importantes de la humanidad y de los trabajadores, que es la cesantía laboral, quieren eliminarla. Y entonces, empezando por ahí, ya vemos cómo está la situación. Pero se ha avanzado. En términos de esa parte que tiene que ver con la policía y los grupos represivos, si lo comparamos con años anteriores, se ha avanzado porque se ven menos casos de tortura, menos casos de represión, las redadas se han eliminado, pero todavía en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, hay desempleo en gran cantidad, hay problemas de la salud de la gente, hay problemas de tránsito, hay problemas hasta si usted es negro y se parece a un haitiano, se lo llevan. Y tenemos ese problema que hay que resolverlo. No se puede estar llevando dominicanos para la frontera o para la Jaina y después hay que soltarlo y ponerlo. Cuando la libertad es lo primario y el apresamiento es una excepción. Entonces el dominicano también es negro. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas nuestras que son negras, son mulatos, o somos mulatos y otra parte son blancos. Y somos una mezcla. Y ese es un problema muy difícil que hay en el país y que tenemos que verlo. Pero en el problema haitiano, escúcheme, yo quiero decir algo. Yo le quiero decirte lo siguiente.
El problema haitiano es uno de los problemas que tienen que analizarse con respecto a sus violaciones, porque de hecho tú acabas de hacer un señalamiento, pero yo quiero decirte algo y sigue en esa dirección. Los derechos humanos son 30, según aquí está la Declaración Internacional. Y si tú los lees, que después decimos que como no va a ser el único programa, los programas van a planearse para tratar esos diferentes temas. Pero yo quiero decir que ustedes no ven mucho a Virgilio Almanzar en los medios, porque a veces toca temas que son muy álgidos frente a sectores de poder. Imagínense que él, siendo hijo de un oficial de la policía, tiene que estar haciéndole señalamientos al cuerpo del orden a cada rato. Y eso no es lo peor. Acaba de decir que el Poder Judicial viola los derechos humanos cuando expide algún tipo de sentencia. Y además, yo quiero que él me diga si es posible que a veces las constituciones de los países chocan con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el tema que tú acabas de mencionar. Cuando los derechos humanos dicen que el hombre es libre y debe tener libre tránsito por todo el mundo. Sin embargo, los países tienen reglas migratorias. Y yo te pregunto, cuando eso ocurre, que hay conflicto entre leyes de países y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Sí, tiene realmente que haber normas para, cada país la tiene para poder controlar la entrada de ciudadanos a su territorio, porque es un problema de seguridad interna de cada país y de control de seguridad ciudadana, porque es un problema así. Ahora, lo que tiene que hacerse siempre es sobre la base del respeto al ser humano. Que nosotros los dominicanos, por ejemplo, exigimos que se nos respete nuestros derechos en Puerto Rico. Y hubo un compañero nuestro que yo quiero honrarlo, que murió, Saúl Pérez, que logró varias condenas contra la policía de Puerto Rico por el maltrato y en algunos casos asesinatos de dominicanos. Pero eso hubo que pelearlo. Y así como nosotros queremos que se nos respete en España, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, nosotros también tenemos que respetar al otro que está aquí. ¿Y qué pasa cuando uno piensa que los derechos humanos son teóricos? Que son, por ejemplo, tú dices, todos nacemos libres e iguales. Sí, es que todos nacemos libres e iguales. A veces somos algunos más iguales que otros. Sí, lo que pasa es que hay constituciones y países que tienen situaciones que desde nacimiento hay problemas. Por ejemplo, en los países islámicos, ser mujer ya es un problema, porque la mujer no es un ser humano igual que el hombre. La mujer es el objeto sexual del hombre y la mamá de los hijos del hombre, pero como ser humano no se trata igual. Y además, en este país, desgraciadamente, todavía tenemos remanentes de problemas de racismo. Pero allá no hay, en esos países musulmanes, no hay Virgilio Almanzar. Lo eliminan. Lo eliminan. Lo elimina, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuando dice uno de que libre, el ser humano debe estar libre de discriminación. En Estados Unidos dicen minorías, al negro, al judío, al migrante. Ya desde ahí mismo ya comienza la discriminación. El hecho de que lo estigmaticen como minorías quiere decir que no son iguales que los demás. Ya es un problema, desde ahí comienza el problema. Y Estados Unidos es uno de los países donde más discriminación hay y que más violación hay de los derechos humanos. Lo que quería decir, Virgilio, es, así como hablaste del islamismo y te planteé los Estados Unidos, son sencillamente enunciados que van a ser motivo de desarrollar estos 30 programas. Pero, por ejemplo, cuando dice derecho a la vida, ¿qué es eso?
al derecho que la gente tenga una vida digna. ¿A qué? Una vida digna. Pero no a nacer, no hay un derecho a nacer. En eso hay un debate en los derechos hay humanos. un debate. Hay un debate en los derechos humanos. Hay un grupo, fundamentalmente las mujeres, las feministas, que plantean que la vida inicia Cuando con nace. el nacimiento. Y lo que creen en la concepción defienden de que la vida empieza desde la misma concepción. No hay ninguna discusión sobre que la esclavitud y la tortura están prohibidas. Eso no hay que discutirlo. Todo el mundo es igual ante la ley. Debiéramos ser igual ante la ley. Pero, por ejemplo, vaya a La Victoria y vea cuántos presos hay en situaciones de calamidad de salud. No, ya son casi ciegos o ciegos, con problemas esquizofrénicos, con problemas de salud ya de cáncer terminal. ¿Qué significa derecho a la reparación? Reparar significa cuando una persona el Estado le ha cometido algún tipo de exceso, entonces el Estado pueda resarcir a esa persona. Vamos a suponer que una gente esté preso 10 años injustamente. El Estado es que tiene que repararle estos 10 años. Correcto, porque el Estado es que tiene el monopolio de todos los instrumentos de la sociedad, desde los instrumentos legales, represivos, judiciales, y entonces es el que tiene que reparar todo esto. ¿Quién decide un juicio justo? El Ministerio Público, la justicia dominicana. La justicia en toda la parte del mundo es el garante final de los derechos humanos. Y si la justicia la tenemos como la que tenemos hoy, tenemos problemas. Porque es una justicia que tiene un 65% de los detenidos, de los imputados, sin una condena terminal, de manera definitiva. Es una denegación de justicia. Y una denegación de justicia es un caso grave de violación de derechos humanos. No quiero que te entusiasmes en el desarrollo de cada punto, porque eliminaría el tema de nosotros pasarnos por lo menos 30 o 40 programas hablando de cada punto de eso. Cada punto implica hasta ejemplos que tú tienes. Por ejemplo, presunción de inocencia y crímenes internacionales. La gente, usted no puede decir, tiene un perfil de delincuente y por eso lo vamos a interrogar o por eso lo vamos a someter. La persona, hasta que no se le pruebe fehacientemente que él es el responsable de algo, no se le puede estar acusando de esto. Y aquí fácilmente se le acusa por antecedentes que tenga a fulano de tal. La policía, por ejemplo, hicieron un robo en tal sitio. ¿Quiénes son los que roban de esta manera? Fulano y fulano, tráelo y somételo. Y con eso cuando ustedes hablan de ya limpiamos un caso. Cuando se habla de libertad de movimientos, el movimiento, ¿hay alguna área en que es totalmente privada y el movimiento es libre en otras áreas? ¿O es yo tengo derecho a entrar a tu casa? ¿Cómo es la cosa? No. La propiedad privada es algo que se viola. Es transitar por los espacios públicos. Ah, ya. Derecho al asilo. El derecho al asilo es un derecho que se tiene en gran parte del mundo, menos Estados Unidos, que no suscribió el acuerdo del Pacto de San José. No hay derecho al asilo en países como ellos, pero la mayoría de los países del mundo hay derecho de que alguien se sienta perseguido de manera injusta y pueda tomar alguna embajada con la finalidad de que pueda garantizar su vida y poder salir de esa situación y después puede hacer un proceso interno de aclaración de su caso, pero primero garantizar la vida. El derecho a usted cambiar de nacionalidad o tener es un derecho. Por supuesto, aquí hay un grupo de personas ahora mismo en República Dominicana que son apátridas. Uno de los problemas que tenemos. Apátridas. Sí, señor. Bien, que son nacidos aquí. Y de padres que eran legales de aquí. Ah, ya. Otra cosa. ¿Qué es lo que es derecho al matrimonio y a tener una familia? Primero, el derecho al matrimonio significa que las personas tienen que tener la madurez necesaria para casarse. No hacer arreglo de matrimonio entre el papá de uno y el papá de la otra. Que ya desde pequeño hay sociedades que dicen, la esposa de fulano va a ser fulano, el esposo va a ser esto. Sino que la persona, motu propio, pueda decidir con quién se va a casar y cómo.
y es hacer ese tipo de, contra ese tipo de responsabilidades sociales y civiles. ¿Qué es lo que hasta dónde es un derecho humano la libertad de expresión y difusión, sobre todo ahora que se dice de todo el mundo? No, la libertad de expresión tiene que tener su norma de controles, porque aquí hay personas que abusan de ese tipo de situaciones. Agarran los medios y las redes y destruyen honores de personas, y ese tipo de personas debe legislarse para que se controle, porque la persona no puede jugar con el honor del otro, que hay gente que está en disposición de defender con su vida su honor, y aquí hay gente que cree que eso es libertad de expresión, y eso es una desviación de la libertad. Los estados religiosos, como los islámicos, violan los derechos humanos, que obligan a la gente a ser islámico. Por supuesto que sí. Ahí es que más violaciones hay y que menos derechos la gente tiene. Primero, tiene que ser de una religión, y dentro de esa religión, de la corriente de esa religión. Por ejemplo, en Irán hay que ser chiita obligado. Y no solamente islámico, sino de la corriente chiita, que es una corriente que ellos tienen, que es una diferenciación que hay entre ellos. La seguridad social es un derecho humano. Sí, señor. El que usted trabaje toda la vida y tenga al final una pensión digna y que pueda vivir como un ser humano con todo su problema mínimamente resuelto, eso es importante. La libertad de reunión, la libertad de el curso sobre democracia, derecho al trabajo, descanso, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la educación, derecho a la vida cultural, derecho a un mundo libre y justo y derecho respecto a la comunidad, se nos quedan para muchos programas que vamos a tener con don Virgilio Almanzar. Un mensaje, Virgilio. El final es que el mensaje final del Señor después de la resurrección fue la paz. Siempre que aparecía sus apóstoles decía, la paz esté con ustedes. Yo quiero hoy hablar de la paz. La paz en Palestina, ese genocidio que se está cometiendo allá. La paz en la guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania. Y la paz en 16 guerras más que hay en el mundo entero. Debe ser un objeto de preocupación de la humanidad. Y debemos luchar por la paz, porque es la única garantía de que el ser humano pueda vivir en felicidad, como es el mensaje que el Señor nos puso a todos. Gracias, Virgilio. Virgilio Almanzar, ¿cómo se llama el cargo? Secretario. Presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en República Dominicana.